Virgen Madre de Cristo, baluarte de vírgenes y de todo el que en ti se refugia. Aleluya, aleluya, aleluya. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Qué rápido se pasa el tiempo, querido hermano. Ya vamos por el día 29 de esta preparación para la consagración total o bien para que renueves esa consagración que hicieras anteriormente. Los días se han ido rapidísimo, parece que fue ayer cuando iniciábamos este periodo preparatorio y ya prácticamente estamos viendo el final de esta preparación. Hemos iniciado hace pocos días la última parte, esta tercera y última semana dedicada a conocer a Jesucristo, y lo estamos haciendo siempre desde la misma perspectiva, desde la presencia y mirada de la Santísima Virgen María. No por otra razón, sino porque no hay mejor manera de ver a Cristo que desde María Santísima. Ya le hemos contemplado en su seno, hemos contemplado a Cristo igualmente en brazos de la Virgen. Hoy vamos a tratar de contemplarle en la casa de María Santísima. Para ello, como es habitual, daremos algunos pasos. Hoy exactamente daremos 3 pasos consecutivos que nos ayudarán a profundizar en esta materia. En primer lugar, vamos a reflexionar sobre la gloria de Dios y las riquezas que Dios destina para el hombre, que se encuentran encerradas en la casa de María Santísima. El segundo paso versará sobre la obediencia que hay en la casa de la Virgen, para terminar sobre el crecimiento de Cristo, que se da precisamente en esa casa también, en la casa de Nuestra Señora. Pues bien, vamos a iniciar esta contemplación de Cristo en la casa de María Santísima con el primer paso, la gloria de Dios y las riquezas que Dios destina para el hombre, que se encuentran encerradas en la casa de la Virgen nuestra Madre. Para poder iniciar este día, tenemos que fijar algo que no podemos olvidar nunca, y es que donde está Dios está todo. Esta razón, este razonamiento, a nosotros nos da motivo para hacer toda la meditación y contemplación que en este día te propongo, porque Dios es todo y donde Dios está, está la totalidad. Entonces nosotros vemos como esa atracción hacia la casa de la Virgen Nuestra Señora. Esta casa de la Virgen contiene a Jesucristo, contiene a Dios y por eso lo tiene todo. Jesús ha querido vivir en su casa y así ha hecho de Nazaret el mismo centro del universo. Es curioso porque Nazaret, en época de nuestro Señor Jesucristo, es un pequeño pueblo, una localidad tremendamente ridícula en comparación con otras grandes localidades, con otras grandes ciudades que se extendían por el mundo entero. Tan solo hace falta pensar en la Gran Babilonia, en la Gran Roma o en otras partes del mundo en aquel momento. La Nazaret de aquel instante era un conjunto bastante ridículo de unas cuantas casas, de unas calles polvorientas, donde no había nadie importante, donde no se levantaban edificios de gran envergadura. Sin embargo, nosotros, apoyados en la fe, decimos
que allí estaba la capital del mundo, el centro de no solo todo el mundo, sino del universo entero, porque en Nazaret estaba nuestro Señor Jesucristo, y estando allí en la casa de Nazaret, Él le daba centro a todo cuanto existe. Es importantísimo, querido hermano, hacer oración de contemplación de esa casa de Nazaret. Allí debemos de esforzarnos por entrar, insisto, a través de nuestra oración, para vivir en espíritu dentro de esa casa. En nuestra alma tenemos que estar allí dentro. Tenemos que comenzar a convivir en aquella casa. Quizás nunca has tenido la oportunidad de peregrinar a Tierra Santa, pero esa peregrinación física que se puede hacer a Tierra Santa viene adelantada por una peregrinación más importante, que es la peregrinación espiritual. Y esa tenemos que hacerla permanentemente en nuestra vida. Tenemos que acudir a los lugares santos con nuestra oración, a través de nuestra meditación, luchando por acercarnos a esos santos lugares con nuestra misma alma. Querido hermano, para esto hay que dedicar tiempo. Tienes que dedicar un tiempo especialmente grande para tú tratar de generar calma en tu corazón y centrarte exclusivamente en la casa de Nazaret. Ya te he hablado en días pasados de lo que se conoce como la contemplación imaginativa, es decir, el implicar esa capacidad que tienes de imaginación para ver con los ojos del alma las habitaciones de la casa de la Virgen, su puerta, sus decoraciones internas pobres, sencillas, pero dignas, y de esta forma introducirte dentro de todo aquel lugar para así buscar la manera de vivir centrado en la presencia de Cristo que está en casa de María. Después de tratar de entrar en esa casa por la contemplación, aquí dedica tiempo, insisto, no puedes tener prisa, debieras de figurarte que estás allí y entonces actuar en consecuencia. Si tú te figuras que estás en casa de la Virgen, piensa entonces cómo saludarías a la Señora, cómo hablarías con nuestro Señor Jesucristo, de qué manera convivirías con ellos, qué cosas te dirían ellos y cómo ellos te tratarían a ti. Todas estas relaciones tienes que irlas reflexionando. Y de todo esto, como siempre te insisto, puedes ir tomando notas en tu libreta espiritual. Te servirá para aumentar esa devoción a Jesús y María que es imprescindible para tu vida espiritual, a la misma vez que es el lugar exacto desde donde puedes tomar decisiones para tu vida concreta. En tercer lugar, te recomiendo que te mentalices que donde quiera que trabajes, sea cual sea tu puesto de trabajo, por amor a Dios, estás en el taller de Nazaret. Igual que imaginas en tu contemplación a Jesús y María, debes de imaginar al patriarca San José que también está en esa casa. Y entonces debieras de luchar por tratar de ver a Nazaret y la carpintería de San José que estaba en esa casa, en cualquier instante en el que tú te encuentres trabajando, estés en una oficina, en un taller mecánico, en un hospital, en un colegio o universidad, en el campo cosechando, en la calle barriendo, en tu casa haciendo las labores propias de un hogar, sea donde sea que estés,
Imaginativamente, incluso fuera de tus ratos de oración, debieras de buscar el propósito de centrarte en la carpintería de San José. Cuando las cosas no te vayan bien en el trabajo, pídele a San José que te ayude a trabajar como Él ayudó y enseñó a trabajar a nuestro Señor Jesucristo en el taller de su propia casa. Cuando las cosas vayan bien, trata de decirle a San José: patriarca querido, protege mi trabajo para que siga dando fruto, para que siga produciendo, para que siga siendo sustento mío y de mi familia. Trata de involucrarte tú en la casa de Nazaret e involucra a los que están en la casa de Nazaret viviendo, trabajando, actuando, Jesús, José y María, en tu propia vida. Esta autorrelación entre ellos y tú es fundamental para el crecimiento espiritual, porque Dios está en Nazaret, te sigo argumentando, y puesto que Dios lo es todo, Dios es el centro, entonces desde esa casa de Nazaret tú puedes seguir avanzando, puedes crecer, puedes aumentar en tu caminar al cielo si de verdad en ellos te apoyas. Ten en cuenta que los predestinados viven permanentemente y de forma espiritual en esa casa. Esto que decimos es algo que se puede constatar fácilmente. Cuando hablamos de predestinados, estamos hablando de las personas, de los bautizados, que de verdad están caminando para el cielo. Es decir, que pudiéramos dividir, como el catecismo hace, entre fieles vivos y fieles difuntos, fieles muertos. No me refiero a los que han fallecido, sino a aquellos que, aún estando bautizados, aún recibiendo el agua del bautismo, después y durante cierto tiempo, a veces permanentemente, es algo triste pero cierto, se empeñan en vivir de espaldas a Dios. No cumplen los mandamientos, no se confiesan, no acuden a la Santa Misa, no tienen plan de vida, no tienen director espiritual, no hacen nada por Dios. Hay católicos que están muertos, no físicamente, pero sí en su alma. Hay otros que están vivos y que pudiéramos llamar predestinados, porque están caminando para la gloria del cielo. Su vida es como una predestinación de la gloria eterna. Pues bien, los auténticos predestinados viven en la casa de Nazaret. Esto es así, y hay algunas señales por las cuales esto se puede verificar. Yo solo te voy a transmitir 3. La primera de ellas es que estos católicos se aficionan al retiro, se suelen dedicar especialmente a la vida interior. No hago referencia a católicos que tengan vocación de ermitaños y vivan en montes o en cuevas solos. Hago referencia a padres, madres de familia, casados con hijos. Hago referencia a aquellos solteros o viudos que viven el Evangelio. Hago referencia a sacerdotes, frailes, monjas, misioneros que luchan por seguir a Cristo nuestro Señor. Bien, en todos ellos, aunque sean tan distintas estas vocaciones que he tratado de citar, en todos ellos se da una característica fundamental, y es que buscan el retiro, aun cuando tengan que lidiar con la familia, con el propio trabajo, con las obligaciones laborales o familiares, buscan a diario el retiro, la vida interior. Esto hace que tengan un plan de vida, que todos los días reserven, aunque sea mínimamente, un pequeño rato para hacer oración de meditación, de contemplación. Y al fin y al cabo son personas que están buscando a Dios. Buscan a Dios tratando de hacer pausa en su día a día para, insisto, dedicarse solo y exclusivamente a Dios. Una madre de familia, sabemos, no tiene mucho tiempo, sobre todo si tiene bastantes hijos, pero aún así busca el rato para su pequeña oración diaria,
para el rosario, para ofrecer las obras al principio del día, para hacer examen de conciencia por la noche. Este es el primero y principal de los rasgos característicos de los católicos que están buscando el cielo, están predestinados, viven en la casa de Nazaret ya de forma espiritual porque tienen plan de vida, buscan su vida interior, buscan el retiro. En segunda característica, pudiéramos decir que son personas esforzadas, igual que en la oración, en la penitencia. Son personas que no se están quejando a toda hora, son personas que no están permanentemente buscando consuelo, que no están siempre huyendo del dolor y del sufrimiento, sino que son personas que realmente buscan entregarse a Dios, aceptando todo lo malo de la vida que les pudiera llegar, pero también con generosidad, buscando penitencia que ofrecer a Dios nuestro Señor. Todo esto reporta un cambio de vida, porque la vida siempre en este mundo, pero especialmente en estos momentos actuales en los que nos encontramos, insiste en demasía en una vida cómoda, en el así llamado confort, en el bienestar, y todo esto lo que hace es ahogar la vida espiritual y la búsqueda de Dios. Necesitamos sobremanera encontrar a Dios a través también de la penitencia. Reitero, no solo aceptando lo que Dios manda o permite en nuestra vida que no nos guste, sino también y de forma muy especial ofreciendo generosamente y con permiso del director espiritual penitencias a Dios de forma constante. La tercera gran característica es que estos predestinados buscan siempre a Jesús, a José y a María, y de esta forma siempre viven centrados en Dios, lo que los santos han llamado la Trinidad de la tierra. Jesús, José y María son los que nos llevan a la Trinidad del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Querido hermano, la gloria de Dios y las riquezas que Dios destina para los hombres se encuentran en la casa de María Santísima, porque Dios es el todo y estando Dios está el todo. Jesucristo está en Nazaret, en casa de María y José, y por tanto allí está el centro del universo, la gloria de Dios y la riqueza del hombre. En segundo lugar, en esa casa de María Santísima hay obediencia. Recuerda lo que dice San Luis María Griñón de Montfort en sus escritos. La sabiduría infinita, que tenía inmenso deseo de glorificar a su eterno Padre y salvar a los hombres, no encontró para ello más perfecto y más corto camino que someterse en todas las cosas a la Santísima Virgen. Dio más gloria a Dios, su Padre, durante ese tiempo de obediencia, que haciendo milagros, predicando por la tierra y convirtiendo a todos los hombres. Esto que dice San Luis ya es muchísimo decir, porque afirmar que Cristo consiguió más obedeciendo durante 30 años seguidos, viviendo en casa de José y de María, que con todos los milagros que hizo, y vaya si hizo milagros que incluso hasta resucitó muertos. Pues bien, es más grande la obediencia de Jesús a María y a José que esa incluso resurrección de muertos, que ese devolver la vista a los ciegos, que ese permitir que los que están lisiados vuelvan a caminar. Querido hermano, la obediencia tiene un valor inmenso, porque al fin la fe no es otra cosa más que la respuesta a la revelación de Dios. Cuando Cristo obedece siempre, durante 30 años consecutivos, a unas simples criaturas muy bendecidas, muy excepcionales, únicas
en toda la historia de la creación hasta el fin del mundo, pero aun cuando sean tan especiales y únicas, son criaturas, José y María, y Cristo, verdadero Dios, que es superior a toda la creación en su conjunto, obedece a esas dos criaturas suyas, y de esta forma se manifiesta la grandeza inmensa de la virtud de la obediencia. Entonces, según esto, hay que identificar a María Santísima como el camino escogido por la sabiduría eterna. Ese camino se escoge por la sabiduría eterna en el mismo punto y hora en el que esa sabiduría ha buscado y tratado de obedecerle siempre y en todo, sin tenerla por el único camino que Dios ha querido. Se dan palos de ciego, como decimos habitualmente los hispanos, se dan palos de ciego en la vida espiritual y nada se consigue. Triste que muchas personas se esfuercen en hacer grandes cosas en su vida espiritual, sean personas entregadas, luchen por hacer innumerables sacrificios, pero al fin separados de la Virgen. Y las cosas separadas de la Virgen Dios no las quiere, porque Dios lo ha hecho todo a través de la Virgen. Esto siempre, ya lo reflexionábamos ayer y antes de ayer, pero aun cuando desde siempre, desde antes de su existencia, ya Dios pensara en ella y por tanto se puede decir que incluso antes de existir lo hacía todo con ella, porque el pensamiento de la Virgen Santísima no se iba de la mente de Dios. Todavía de forma más evidente queda claro cuando el Verbo se encarna y vive durante 30 años en la casa de Nazaret, porque vemos que constantemente obedece, que nunca desobedeció a José y a María, y por tanto aquí se ve que María, de forma todavía más clara, es el camino escogido por Dios. Solo cuando se tenga claro que únicamente no hay que cumplir los mandamientos, sino que además de cumplir los mandamientos, también hay que obedecer a la Virgen en todo, habrá avance en la vida espiritual. Hay personas que no avanzan porque están ancladas solo en el mero cumplimiento de los mandamientos. Cierto que sin cumplirlos no hay salvación, porque por debajo de los mandamientos solamente queda la condenación eterna del infierno para siempre. Pero no podemos vivir centrados solo en esto, porque esto es un mínimo. No podemos vivir permanentemente en la ley de mínimos, sino que tenemos que luchar por los máximos. Eso es la búsqueda de la santidad. Y no hay un máximo más grande, más excelente que María Santísima. No hacer nada que ella no quiera que hagamos es un buen propósito de vida espiritual. Lo que expresamente no hizo la Virgen en su vida terrena, no lo haga. Si la Virgen no se dedicó a acumular dinero y propiedades materiales, no lo hagas. De ahí el valor de la limosna y de la ofrenda de los propios bienes. Si la Virgen no se centró en lo que opinaba y decía la gente, no lo hagas. Si la Virgen jamás olvidó a Dios, no olvides jamás a Dios. Haz oración, penitencia, ten plan de vida. Cuidado, querido hermano, porque en el Evangelio ya queda bien claro lo que la Virgen hizo y por tanto lo que tú debieras de hacer para imitarla. Además, ten como propósito el no hacer nada sin preguntarle previamente a la Virgen. Y decían los santos, San Juan Berman y tantos otros santos, que para saber qué quiere la Virgen en mi vida, previamente tengo que ir a dirección espiritual y preguntar. Lo que me diga el sacerdote, eso es lo que la Virgen quiere para mí. Por último, no sigas haciendo nada sin revisarlo antes en tu examen de conciencia. Una persona que no hace examen de conciencia todos los días es un autómata, es decir, alguien que está actuando por actuar,
que solo se deja rodar por la vida, pero no es alguien que esté viviendo de cara a Dios, ni mucho menos obedezca a la Virgen ni la tenga en cuenta. Hay que estimar, querido hermano, la vida interior. Si nosotros no estimamos nuestra vida interior, todo lo que estamos reflexionando, lo que venimos reflexionando desde el día primero, lo que decimos ahora, es un sinsentido. Los buenos esclavos de María, por grandes cosas externas que realicen, siempre estiman más lo que obran en su interior, en compañía de la Virgen, porque allí, en su interior, el esclavo de María trabaja en la grande obra de su santidad. Lo demás, en comparación, es simple juego de niños. Aunque tú trabajes en una fábrica nuclear y eso sea una labor de suma importancia por su delicadeza, por su complejidad, todavía es más grande, querido hermano, ese trabajo interior en tu corazón de búsqueda de la santidad. Para tener vida interior, no me cansaré jamás de repetirlo, para tener vida interior hay que tener un plan de vida espiritual, revisado por tu director espiritual, que se debe de analizar mensualmente. Allí deben quedar estructuradas tu oración, tu penitencia y tu limosna, que son como los tres pilares fundamentales que sostienen todo el edificio, sobre los cuales hay que tratar de edificar todo lo demás, tu vida interior y exterior. Esto es así. Tú esto lo tienes en cuenta, sin esto no hay obediencia en tu vida espiritual, sin esto no hay auténtica vida espiritual y sin esto estás fuera del camino del cielo porque no estás siguiendo el plan que Dios quiere. Por último, ten en cuenta que en casa de María Santísima fue donde se dio el crecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cristo creció a la sombra de la Santísima Virgen María. Qué bonito que esto lo pienses con detenimiento en este día. A la sombra de ese gran árbol, María Santísima, creció nuestro Señor Jesucristo. En ella el niño Jesús mostró los tesoros de su sabiduría infinita de una forma sencilla. Fíjate lo grande que es Dios. Y aún siendo tan grande, se hace niño pequeñito, que mama a los senos de María Santísima, que aprende de María Santísima, que come con María Santísima, que convive con María Santísima. A la sombra de la Virgen creció nuestro Señor Jesucristo y gracias a esto, Jesucristo se ha hecho a nosotros accesible. En ella, los que se acerquen pueden conocer y profundizar en la sabiduría divina, porque de hecho hay que reconocer que no hay otra forma más cercana y más fácil de conocer a Cristo que María Santísima. Si nosotros pretendemos llegar a Dios independientemente, algo que dicen tantas personas sin saber realmente lo que están diciendo, es el mayor de los disparates posibles, porque Dios es inmensamente grande y en esa toda su grandeza tú no vas a poder llegar nunca jamás. Podrás vislumbrarlo de lejos, pero no llegar a conocerlo, a poseerlo, a tratarlo directamente. Esto solo es posible gracias a la encarnación del Verbo, gracias a que el Verbo quiso encarnarse en el seno de María, nacer de sus purísimas entrañas y vivir sencillamente como cualquier hijo de vecino en la casa de Nazaret. María, como le encantaba decir a San Luis María Griñón de Montfort, María Santísima es el molde en que podemos crecer y formarnos en Jesucristo. Ajustó ese molde divino a las apariencias de una vida común y ordinaria, para que a todos los cristianos pudiera servir de modelo accesible y auténtico al alcance de la mano. Depositó Cristo en María
su primera discípula, toda la ley de la gracia y la doctrina que hasta el fin del mundo habría de enseñar a su iglesia. No olvides, querido hermano, que Cristo vive en la casa de Nazaret y que la casa de Nazaret, esa casa de José y de María, es donde hay que entrar. No solo hoy que te lo he propuesto, sino en todos los momentos de tu vida, fáciles y difíciles, alegres y tristes, para buscar la presencia de esta Trinidad de la tierra, para convivir con ellos, para suplicar gracia, amor y misericordia, así caminar a la gloria del cielo. Lo pido con mucho fervor para ti, con mi oración y penitencia, a la misma vez que te transmito mi bendición sacerdotal. Benedictio Dei omnipotenti, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super te, et maneat semper. Amén. Virgen Madre de Cristo, baluarte de vírgenes y de todo el que en ti se refugia. Aleluya.